En el último episodio, la colonia quedó suspendida en ese silencio extraño que solo aparece cuando una familia poderosa intenta fingir normalidad. Begoña recuperó la confianza en su marido, aunque por dentro aún le pesaban demasiadas dudas. Manuel advirtió a Claudia sobre Mar y Paz, como si presintiera que el peligro no siempre entra con gritos, sino con sonrisas Mientras tanto, Damián se sinceró con Delia, y ese gesto, aparentemente noble, dejó un sabor ambiguo, porque las confesiones en esta casa siempre llegan tarde, cuando ya se han roto demasiadas cosas. Gaspar volvió a tener un despiste que encendió alarmas, y doña Clara visitó la casa cuna, recordando que también hay batallas que se libran. A la vez, Gemma y Joaquín siguieron sin ponerse de acuerdo sobre el futuro del embarazo, atrapados entre el amor y el miedo, como si cada decisión pudiera convertirse en una culpa irreversible. Y en el laboratorio, Cristina se mostró abatida por la muerte de Beltrán, una pena que no solo la vacía por dentro, sino que empieza a filtrarse en su trabajo, en su carácter y en su manera. Pero el golpe más duro fue otro. Andrés se dio cuenta de la manipulación de Delia. Y cuando Andrés abre los ojos, no los del rostro, sino los del instinto, todo cambia, porque él no investiga por orgullo. Investiga porque siente que la verdad, si no se dice, acaba pudriendo hasta el último rincón de la... Y así llegamos a la semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, con los capítulos 457.458.459.460 y 461, donde las mentiras empiezan a desmoronarse una tras otra. El centro de todo será Gabriel, ese abogado que ha sabido presentarse como solución, mientras crecía en la sombra como amenaza. Marido de Begoña, hijo de Delia, primo de Andrés, y cada vínculo, en lugar de protegerlo, se convierte en... Porque esta semana no se trata solo de discusiones familiares o de roces en la fábrica. Esta semana se trata de un cerco. Andrés seguirá apretando, Delia dudará y presionará, y desde el pasado aparecerá un nombre capaz de incendiarlo todo. Isabel, la llamada que nadie espera y que, cuando llega, no deja margen para fingir. Gabriel quedará contra las cuerdas, no por un solo enemigo, sino por la suma de todos sus... Y mientras el foco apunta a él, la colonia también tiembla por dentro. Pelayo ve cómo su reputación se convierte en moneda de cambio. Marta siente que cualquier gesto puede ser interpretado como traición. Chloe insiste, empuja, invade espacios que no le pertenecen. Y al mismo tiempo Maripaz prepara su jugada contra Claudia con esa paciencia enfermiza de quien disfruta provocando fragilidad en los demás. Todo ocurre a la vez, como si la colonia no... Así que, con esa tensión como telón de fondo, arrancamos el capítulo 457, lunes 15 de diciembre, donde una amenaza se cuela en la vida de Pelayo. Marta vuelve a sentir el peso de una mirada extranjera demasiado cercana, y Andrés declara una guerra que ya no piensa abandonar. Capítulo 457, lunes 15 de diciembre, Pelayo amenazado y Andrés en pie. El lunes 15 de diciembre, el capítulo 457 arranca con una calma engañosa, de esas que en la colonia solo sirven para ocultar el estallido que está a punto de producirse. Gabriel, consciente de que su imagen ha empezado a resquebrajarse, da las gracias a María por haberlo ayudado a recomponer su reputación ante los de la reina. No es un gesto inocente ni desinteresado. Es la confirmación de que Gabriel sabe exactamente con quién aliarse cuando necesita limpiar su nombre. Sin embargo, esa fachada de control se tambalea pronto cuando Digna irrumpe en su despacho para hablar sobre la adopción de Julia. Gabriel se muestra atento, correcto, casi ejemplar, y Digna se marcha aparentemente satisfecha. Pero bajo esa conversación cordial leí una tensión silenciosa. Cada palabra amable de Gabriel es, en realidad, una pieza más de su estrategia para parecer intachable, justo cuando su castillo empieza a llenar. Mientras tanto, en la mansión, Begoña se entrega a una de esas ilusiones que nacen del deseo de creer. Junto a Delia, prepara planes para el cumpleaños de su marido. En su mente, organizar esa celebración es una forma de reafirmar el matrimonio, de convencerse de que todo va bien, de que los rumores y las sospechas no son más que ruido externo. Pero esa complicidad con Delia es frágil, casi peligrosa, porque Begoña ignora que esa mujer guarda más secretos de los que está dispuesta. En el laboratorio, el ambiente es muy distinto. Cristina empieza a pagar el precio emocional de la muerte de Beltrán. La concentración se le escapa, las fórmulas se confunden, y la rabia que no sabe expresar encuentra salida en una salida de tono con Chloe. El enfrentamiento deja a Luis profundamente preocupado, no solo por el trabajo, sino porque reconoce en Cristina esa deriva silenciosa que empieza con el duelo y puede terminar en algo. La colonia, como siempre, sigue girando. En la tienda,
Doña Clara comparte con Claudia una noticia que debería ser motivo de orgullo. La Casa Cuna ha sido premiada por la Asociación de Empresarios. La invita a acompañarla a la ceremonia, sin saber que esa invitación será el detonante de una cadena de acontecimientos que pondrán a Claudia en el punto. Al mismo tiempo, Carmen se ve obligada a dejarle claro a David cuáles son sus sentimientos, mientras Tasio, desde la distancia, empieza a sentir unos celos que no sabe manejar y que se le clavan como una espina cada vez. En la cantina, la preocupación adopta otra forma. Tras la insistencia de Manuela, Luz evalúa la memoria de Gaspar, que sigue mostrando despistes inquietantes. Gaspar, acorralado por el miedo, se pone a la defensiva y niega que le ocurra nada. Su orgullo es más fuerte que su temor, pero en el fondo sabe que algo no encaja, y esa negación solo aplaza una verdad que tarde. Muy cerca de allí, en otro punto de la fábrica, Andrés se desahoga con Luis. Habla sin filtros de las manipulaciones de Gabriel, de esa sensación constante de estar luchando contra alguien que siempre va un paso por delante. Luis lo escucha, lo apoya, pero también percibe el desgaste de su primo, ese cansancio de quien pelea casi en soledad contra un enemigo que se disfraza. La tensión sube todavía más cuando Pelayo irrumpe de forma brusca para interrumpir a Chloe, justo en el instante en que estaba a punto de volver a besar a Marta. Ese gesto, cargado de rabia y desesperación, revela hasta qué punto Pelayo, a solas con su esposa, le exige explicaciones y le prohíbe relacionarse con la francesa, escudándose en la necesidad de proteger su reputación. Pero lo que realmente intenta proteger es su propio miedo a perder el control, tanto en lo personal como en lo... El capítulo se cierra con un cara a cara tenso entre Andrés y Gabriel. No hay gritos, no hacen falta. Basta la mirada de Andrés, firme y agotada a la vez, para dejar claro que no piensa rendirse. Le promete que llegará hasta el final, que destapará toda la verdad y que acabará con la mentira que sostiene a Gabriel. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel percibe algo inquietante. No está enfrentándose a un ataque impulsivo, sino a una determinación que no se rompe fácil. Con ese pulso sostenido en el aire, la semana avanza hacia el capítulo 458, martes 16 de diciembre, donde Andrés seguirá luchando casi en solitario. Gabriel empezará a sospechar de todos, y Chloe apretará aún más, sin medirla. Capítulo 458. Martes 16 de diciembre, Andrés lucha, Gabriel sospecha y Chloe El martes 16 de diciembre, el capítulo 458 se abre con la sensación de que el cerco empieza a estrecharse, aunque no todos lo perciben de la misma manera. Andrés, cada vez más aislado en su cruzada contra Gabriel, decide dar un paso que sabe arriesgado. Intenta ganarse a María para que lo ayude. No lo hace desde la confianza, sino desde la necesidad, consciente de que María ha estado demasiado cerca de Gabriel como para no saber algo más. Sin embargo, ella esquiva las acusaciones con habilidad, se sacude cualquier responsabilidad y se niega a participar en lo que llama conspiraciones, dejando a Andrés más solo que... Mientras tanto, en un plano más íntimo, Luis comparte con Luz su preocupación por Cristina, que sigue profundamente afectada por el suicidio de Beltrán. Para Luis, el dolor no es solo ajeno. La muerte de Beltrán despierta en él el recuerdo de su propio padre, una herida que creía cerrada y que ahora vuelve a sangrar en silencio. Luz lo escucha con atención, consciente de que ambos están sosteniendo demasiado peso sin... En la colonia, la tensión adopta una forma más cotidiana, pero no menos dura. Tasio se sorprende al encontrar la cantina cerrada y, en ese desconcierto, se cruza con David. Aprovecha el momento para marcar territorio, recordándole cuál es su lugar y sugiriendo, sin decirlo del todo, que su cercanía con Carmen empieza a ser un problema. David, lejos de amedrentarse, se defiende con firmeza y reivindica la importancia de su amistad con Carmen, una respuesta que deja claro. Por otro lado, Digna intenta que Gemma reflexione sobre el embarazo y los riesgos reales que implica. No apela solo al miedo, sino al futuro. ¿Qué sería de Joaquín y de Teo si algo le ocurriera a ella? Aún así, Gemma se mantiene firme en su decisión de seguir adelante, convencida de que renunciar ahora sería traicionarse a sí misma. Aunque esa determinación deje a todos con el... En la casa grande, Begoña busca el título de derecho de Gabriel para darle una sorpresa. El gesto es sincero, casi ingenuo, pero acaba descubierta por su marido. La actitud evasiva de Begoña despierta inmediatamente las sospechas de Gabriel, un hombre que vive alerta, siempre preparado para ver traición donde quizás solo hay buena intención. Esas dudas crecen todavía más cuando María le revela que Andrés intentó manipularla para ponerla en su contra, una información que Gabriel interpreta como confirmación de sus peores temores. En la fábrica, Luis informa a Chloe de la situación personal de Cristina, y la francesa se muestra comprensiva, casi empática, algo que sorprende incluso a él.
Sin embargo, esa comprensión tiene límites. En la tienda, Marta y Carmen comparten sus inquietudes amorosas, dos mujeres atrapadas entre lo que sienten y lo que creen que deben hacer. Al mismo tiempo, Tasio se desahoga con Gaspar, dejando ver un malestar que ya no. En otro frente, Andrés y Luis vuelven a hablar sobre Gabriel, pero esta vez son sorprendidos por Luz. Molesta por la obstinación de Andrés, lo critica abiertamente, temiendo que esa fijación termine destruyéndolo. Sin embargo, sus palabras no afectan a Luis, que mantiene su apoyo incondicional a su primo y lo anima a pasar a la acción, convencido de que quedarse quieto solo beneficia. La jornada da un giro significativo cuando, en la casa grande, Delia tiene la oportunidad de conversar con Digna y Damián. En ese intercambio aparentemente casual, descubre un dato que lo cambia todo. Fue Brossard quien colocó a su hijo como director de la perfumera, un hecho que coincide plenamente con la versión que Andrés le había dado. Por primera vez, las palabras de Andrés dejan de parecerle exageradas y empiezan a adquirir un peso. Entretanto, en la fábrica, Chloe acorrala a Marta para pedirle una oportunidad. La presión es directa, sin rodeos, pero Marta se resiste. Sus miedos, los recuerdos del pasado y sus obligaciones como esposa pesan más que el impulso del deseo. No se siente capaz de lanzarse a una aventura que podría destruirlo todo, y esa negativa deja a Chloe frustrada. Más tarde, Luz habla con Joaquín para transmitirle una verdad que ya no admite matices. Gemma no va a cambiar de opinión. Ahora su deber es acompañarla y apoyarla en todo lo posible. La pregunta queda flotando en el aire, pesada y difícil. ¿Será capaz de hacerlo sin resentimiento? El capítulo culmina con un momento de aparente reconciliación. Damián reúne a toda la familia y reconoce públicamente sus errores con Bernardo. Después, pide perdón a Gabriel y Delia. El brindis que sigue celebra esa supuesta paz recuperada, pero no todos levantan la copa con la misma fe. Mientras los demás celebran, Andrés, cada vez más solo, pierde la poca esperanza que le quedaba de ser escuchado. Él sabe que, cuando todos brindan por la calma, suele ser porque la tormenta está a punto. Y así, con esa mezcla de silencios, sospechas y decisiones aplazadas, la semana avanza hacia el capítulo 459. Miércoles 17 de diciembre. Un episodio marcado por 3 besos que cambiarán el rumbo de más de una vida. Capítulo 459. Miércoles 17 de diciembre. 3 besos. El miércoles 17 de diciembre, el capítulo 459 se mueve entre gestos íntimos y revelaciones que no pueden deshacerse. Delia, consumida por las sospechas sobre su hijo, intenta sonsacarle a Gabriel cómo logró ascender tan rápido en perfume. No es un interrogatorio frontal, sino una conversación aparentemente maternal, cargada de silencios y miradas que buscan confirmar lo que la intuición ya le grita. Después, Delia le comparte su deseo de mudarse a Toledo para estar cerca de la familia y recuperar el tiempo perdido tras la reconciliación. Gabriel acepta la propuesta, pero lo hace con una prisa que, sin saberlo, porque poco después llega el descubrimiento que rompe la confianza de Delia. Al llamar a su antigua residencia en Tenerife, se entera de que su hijo ya había gestionado todo para su regreso. La conclusión es inevitable y dolorosa. Gabriel le ha vuelto a mentir, incluso cuando decía querer empezar de cero. Ese golpe no estalla en gritos, se instala como una grieta profunda que ya no se puede. En paralelo, Gemma comunica a Joaquín su decisión de continuar con el embarazo, a pesar del riesgo. Joaquín, asustado, promete acompañarla en esta etapa, consciente de que el amor también implica sostener cuando el miedo aprieta. Ambos deciden posponer la noticia a Teo, esperando un momento de mayor claridad. Es una pausa frágil, un intento de proteger al niño mientras ellos aprenden a convivir con la incertidumbre. En la colonia, el contraste es evidente. Mientras Mari Paz ayuda a Claudia a arreglar el vestido para la gala de premiación, en la cantina Gaspar atraviesa un momento de vulnerabilidad extrema. Busca a don Agustín para confesarle el terror que lo paraliza. El miedo a haber heredado la demencia que sufrió su abuelo. No hay consuelo inmediato, solo la necesidad de decirlo en voz alta. En el laboratorio, la presión por el nuevo perfume empuja a Cristina a un estado de obsesión. Luis intenta tranquilizarla, revelándole que ha conseguido más plazo para terminar el encargo. También le confiesa que Chloe conoce su situación personal, algo que a Cristina no le agrada en absoluto. Se marcha alterada, pero más tarde regresa para trabajar sola, como si el aislamiento. En la casa grande, Julia sorprende a Damián y Digna besándose. Ese gesto íntimo obliga a la matriarca a dar un paso decisivo: contar la verdad a sus hijos. La reacción no es unánime. Joaquín y Luis reciben la noticia con temor y rechazo, incapaces de aceptar esa relación que revive heridas antiguas. El beso, lejos de unir, abre una brecha generacional.
Pero no es el único beso del día. David, tras confesarle a Carmen sus verdaderos sentimientos, se lanza a besarla. Carmen, confundida y abrumada por la intensidad del momento, huye. El gesto queda suspendido en el aire, como una promesa que amenaza con destruir un matrimonio. Mientras tanto, Andrés intensifica su investigación. Su contacto, Ángel Ruiz, no consigue probar el vínculo directo de Gabriel con Brossard, pero descubre un nombre clave: Beatriz Daute, una exnovia de Gabriel en Tenerife. Andrés no duda y le ordena seguir esa pista, convencido de que el pasado guarda la pieza que falta para completar. El capítulo se cierra con otro beso inesperado, quizá el más peligroso de todos. Tras escuchar las sospechas de Gabriel sobre Andrés y Begoña, María decide besar a Gabriel y coquetear con él. El abogado, halagado, la frena con una advertencia: hay demasiado en juego. La pregunta queda flotando, incómoda y decisiva. ¿Volverá su relación a ser la misma o ese beso acaba de sellar una alianza que puede destruir? Con las emociones al límite y las mentiras resquebrajándose, la historia avanza hacia el capítulo 460, jueves 18 de diciembre, donde una llamada inesperada pondrá a Isabel en shock y dejará a Gabriel. Capítulo 460, jueves 18 de diciembre, Isabel en shock y Gabriel. El jueves 18 de diciembre, el capítulo 460 arranca con una confesión que podría hacerlo saltar todo por los aires. Delia, cansada de medias verdades, enfrenta a Gabriel y le revela que ya sabe de sus gestiones en la residencia. El abogado reacciona rápido, como siempre, improvisa excusas, suaviza los hechos y apela a la confianza recuperada. Durante unos instantes, parece que logra su objetivo. Delia, aunque herida, acepta la explicación. Pero esa calma es frágil, casi ilusoria, porque la duda ya se ha instalado definitivamente. Poco después, durante el desayuno familiar, Damián anuncia de forma oficial la reanudación de su relación con Digna. En la casa grande, la noticia se recibe con alegría y alivio. Algunos celebran que, por fin, ambos se permitan ser felices. Sin embargo, en casa de los Merino, Joaquín y Luis mantienen su desaprobación. Para ellos, esa relación reabre heridas que nunca terminaron de cerrar. Aún así, Digna encuentra apoyo en Luz y Gema, que se convierten en su sostén frente al rechazo de los hijos. En la tienda, Carmen, todavía afectada por el beso con David, intenta recomponer su matrimonio invitando a Tasio a cenar. Él, ajeno a lo que realmente ocurre, se muestra feliz ante esa repentina cercanía, convencido de que su relación atraviesa un buen. Al mismo tiempo, en el laboratorio, Luis reprende a Cristina por haber trabajado toda la noche. Ella se justifica explicando que ha encontrado el toque exacto que necesita el perfume, demostrando que su obsesión empieza a confundirse con En otro frente, Gabriel pone en su sitio al director de la residencia de Tenerife por haber hablado más de la cuenta. Es una escena tensa, casi amenazante, que deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger sus secretos. Poco después, María irrumpe en su despacho e intenta seducirlo. Gabriel se resiste y abandona el lugar justo antes de que suene el teléfono. Al otro lado de la línea está Isabel, cuya llamada se queda sin respuesta. Mientras tanto, en la casa grande, Delia pide ayuda a Begoña para encontrar una buena residencia en Toledo, un gesto que parece inocente, pero que esconde una red de intereses cruzados. En la colonia, Mari Paz ejecuta uno de sus movimientos más oscuros. Desestabiliza deliberadamente a Claudia mientras ésta prepara su discurso para la entrega de premios. Después, fingiendo preocupación, le ofrece una tila. Antes de entregársela, añade unas gotas de una sustancia sospechosa, con la intención clara de impedir que Claudia asista al evento. Es una traición silenciosa, calculada. En la cantina, David se sincera con Gaspar y le confiesa sus sentimientos por Carmen. La conversación se ve interrumpida por la llegada de Manuela, que trae noticias inquietantes. Ha solicitado pruebas médicas para Gaspar en el hospital. La preocupación se mezcla con el miedo a confirmar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Al mismo tiempo, en el laboratorio, Chloe aprueba con entusiasmo la nueva versión del perfume, y Luis destaca públicamente el aporte crucial de Cristina, dándole un reconocimiento que ella necesita. La tensión política también alcanza su punto álgido cuando Pelayo sufre un arrebato de ira delante de Marta y doña Clara. Alarmada, Marta exige explicaciones a su suegra, quien le revela que la desesperación de su hijo se debe al hallazgo de Cárdenas sobre el sospechoso traslado de Eladio. La amenaza ya no es solo personal, es pública, institucional. El episodio culmina con el golpe más inesperado. Isabel llama directamente a la casa de la reina para hablar con Gabriel. Es Begoña quien contesta el teléfono y se presenta como su esposa. Al escucharla, Isabel queda en shock. Esa revelación no solo la descoloca, sino que se convierte en una amenaza directa para Gabriel,
porque su pasado y su presente acaban de... Con las piezas fuera de control y los secretos a punto de explotar, la semana avanza hacia el capítulo 461, viernes 19 de diciembre, donde Gabriel llegará al límite y el matrimonio Olivares se enfrentará a un peligro real del que quizá no... Capítulo 461, viernes 19 de diciembre, Gabriel al límite y el matrimonio... El viernes 19 de diciembre, el capítulo 461 arranca con un intento tardío de reparación. Andrés, consciente de que su obsesión por desenmascarar a Gabriel lo ha ido aislando de todos, decide enmendar sus errores y recuperar la confianza perdida. Su primer impulso es acercarse a Begoña, no desde la confrontación, sino desde una sinceridad torpe, casi desesperada. Andrés no busca ahora pruebas ni aliados. Busca no perder del todo el vínculo humano que aún le queda. Sin embargo, Gabriel, cada vez más nervioso, interpreta ese acercamiento de la peor manera. Las dudas que lleva días acumulando se transforman en celos y sospechas. Convencido de que hay algo entre Andrés y Begoña, decide confrontar directamente a... El momento es incómodo, tenso, cargado de silencios que pesan más que cualquier acusación. Pero sus temores resultan totalmente infundados. Begoña no tramaba ninguna traición, solo quería darle una sorpresa por su cumpleaños. El malentendido deja al descubierto hasta qué punto la desconfianza ha contaminado. En paralelo, Joaquín mantiene una conversación seria con Damián. Le advierte que tenga mucho cuidado con Delia, recordándole todo lo que la mujer ha sufrido y el frágil equilibrio emocional en el que se encuentra. Joaquín teme que una nueva decepción termine por... Al mismo tiempo, el plan de Mari Paz surte efecto. Claudia se siente indispuesta y acaba delegando en ella la responsabilidad de asistir a la ceremonia de entrega de premios. La jugada es perfecta, casi invisible, y confirma que Mari Paz ha logrado colocarse justo donde quería. La amenaza sobre Pelayo se materializa con una rapidez devastadora. El político descubre que Cárdenas se ha reunido con Eladio en la cárcel, y está convencido de que le habrá contado todo lo que sabe sobre él y sobre Marta. La sensación de control que siempre creyó tener se desvanece en cuestión de minutos. Pelayo comprende que ahora hay alguien con el poder de destruirlo cuando quiera, y no se equivoca. Francisco habla directamente con Marta para exigirle que su marido dimita como gobernador civil. El golpe no es solo político, es profunda. En el laboratorio, Cristina sigue luchando contra la presión emocional que arrastra desde la muerte de Beltrán. Su fragilidad es evidente, y Luz se convierte en su mayor apoyo. La doctora intenta convencerla de que lo mejor para su salud mental es alejarse unos días de la colonia, respirar, tomar distancia antes. Cristina empieza a aceptar la idea, pero en ese instante ocurre algo que lo cambia todo. Irene regresa. Su vuelta supone un abrazo emocional inesperado, el apoyo y el cariño que Cristina necesitaba y cuando parece que nada puede empeorar más para él, Gabriel recibe la llamada de Isabel. Está furiosa por haber descubierto su matrimonio con Begoña y no oculta su rabia. Consciente de que todo está a punto de estallar, Gabriel toma una decisión drástica: marcharse a París para intentar controlar la situación desde allí, lejos del cerco que se cierra a su alrededor. Pero su huida no... Antes de que pueda dar el paso definitivo, Delia lo enfrenta una vez más. Esta vez no hay medias tintas ni excusas posibles. Delia lo amenaza con contar todas sus mentiras si se atreve a echarla o a apartarla de su vida. Es el ultimátum final de una madre que ya no está dispuesta a seguir protegiendo a su hijo a cualquier... Así concluye una semana decisiva en Sueños de Libertad, donde las mentiras de Gabriel quedan expuestas. Los afectos se tensan hasta el límite y cada personaje se ve obligado a elegir entre la verdad y la supervivencia. Nada volverá a ser igual después del 15 al 19 de diciembre, porque cuando el cerco se cierra, ya no basta con huir. Tarde o temprano, todos deben enfrentarse.